Secretaria de ADEMIS. Mariana, gracias por estar del otro lado. Aquí Julián Guarino y Carla Rebello te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, primero preguntarte cómo tomaron ustedes esta decisión del Gobierno Nacional de aplicar las vacunas a toda el área educativa. No, a ver, sin dudas los docentes estamos esperando el tema de la vacunación. Si vemos lo que ha pasado estos últimos días, la cantidad de contagios, las burbujas que se están cerrando, es algo que preocupa y mucho. Lo que sí, ya tenemos el anuncio de Quirós de que en la ciudad de Buenos Aires ese calendario no se va a dar de esa manera, que están atrasados con la vacunación y que los docentes seguimos en el mismo lugar que estaba pautado desde antes y que tendremos que esperar ese momento, así que sin duda seguramente van a... Mariana, no me quiero decir ir de algo que acabas de mencionar. Hubo burbujas que tuvieron que ser puestas, digamos, en funcionamiento teniendo en cuenta que hubo contagios. ¿Cuántas fueron en la ciudad de Buenos Aires, si es que tienen el registro? Mirá, son alrededor de 80 burbujas que se tuvieron que cerrar, algunas por casos confirmados, otras por posibles casos y que se cierran hasta tanto se confirma o no el caso. Tengamos en cuenta que son 8 días nada más y tenemos, en el relevamiento que tenemos desde el sindicato, al menos 100 contagiados desde el primer día de clases, desde el 17 hasta ahora. 100 contagios en una población total de ¿cuántas personas? Y serían todos los docentes de la ciudad, pero contemplemos que solamente volvió un tercio, ¿sí? Entonces, hoy la secundaria no está volviendo, la primaria no está volviendo, sin embargo, igual los casos refieren de distintos niveles y demás. Escayola, ¿cuál es en principio la lectura que hacen de la decisión que tomó la ciudad de, hasta ahora al menos, empezar a postergar la vacunación para los docentes para una especie de segundo o tercer momento? Digo que ustedes estaban pidiendo acceder a la vacuna de inmediato, ¿no es algo que se haya conversado con el gobierno de la ciudad? Sí, o sea, desde que se iniciaron las conversaciones sobre la presencialidad, uno de los temas fue el tema de la vacunación y desde un primer momento nos dijeron que todavía no estaba previsto para docentes. Es decir, pasamos en un momento del puesto 6 de prioridad al puesto 4, pero que por el faltante todavía de vacunas eso no está contemplado. El tema es que viene muy retrasada la vacunación. Decía Quirós hace 2 días nada más que recién han vacunado el 30% del personal de salud. Nosotros no queremos entrar acá en quién tiene que vacunarse primero, porque sin duda es una situación muy grave y no tenemos que entrar en una pelea entre laburantes para ver quién se tiene que cuidar más. Lo que sí, sin duda, el gobierno lo primero que dijo cuando se anuncia la vacunación es, bueno, nosotros no tenemos y los docentes van a tener que esperar. Que entendemos que tiene que ver también con todo un trato que tiene el gobierno de la ciudad hacia los docentes y que excede a esta situación, que tiene que ver también con las declaraciones que ha hecho el año pasado la ministra Acuña y demás, donde claramente no somos una prioridad en ese sentido. No, recién hablabas de, no está bueno entrar en esta discusión, ¿no?, de quién recibe primero o no, pero sí de hecho, y quizás a partir de la próxima semana, haya una situación realmente desigual entre docentes de Capital, de la provincia de Buenos Aires o de la provincia de Misiones. Mira, el problema acá es las condiciones en las que estamos volviendo a la presencialidad y cómo estamos volviendo sin un calendario ya implementado de vacunación. Y esto corre también para el resto del país, porque de hecho estamos empezando el lunes y recién ahora estamos hablando de la vacunación, lo que va a llevar tiempo, es todo un operativo y demás. Pero sin dudas, las condiciones en las que nosotros estamos viendo, las denuncias que hemos hecho en relación a lo impracticable del protocolo de la Ciudad de Buenos Aires, que se puso en evidencia porque efectivamente no están yendo los chicos todos los días 4 horas a las escuelas, porque eso no era posible de sostener y es sabido por todos los horarios, cómo han cambiado, cómo hay que organizarse, cómo esto trae también muchos problemas para las familias y demás. Y entonces lo que hay de fondo, además del problema de la vacuna, es cómo estamos volviendo lo impracticable de este protocolo y que nosotros seguimos diciendo que es un protocolo que nos pone en riesgo y que se ha hecho sin ningún tipo de inversión antes
de la vuelta a la presencialidad. Bueno, me quiero quedar ahí, ¿no? Porque es una de las cuestiones que estábamos conversando más temprano. Es en gran medida impracticable el protocolo tal y como está dado en este momento. Y yo, por lo menos, quiero preguntárselo a usted. Se decía, bueno, eventualmente de cumplir una cantidad de horas. Bueno, eso terminó siendo, para los padres al menos, una especie de tarea permanente de llevar y traer a los chicos yo digo, en horarios más reducidos, en lapsos más cortos de tiempo, a veces a un hermano primero, después al otro. Digo, ¿ustedes ven que eso se puede tender a normalizar llamándolo a un esquema distinto, un poquito más llevadero, digamos, en los próximos meses? ¿Se podrá? Mira, lo que nosotros vemos es que lo que las escuelas están implementando es lo que efectivamente pueden sostener para que haya el distanciamiento, la ventilación, grupos reducidos y que estén todos los cuidados. Están habiendo ya presiones de aumentar eso. El problema es que no puede ser a costa de un riesgo en la salud. No, por supuesto. Y efectivamente, para que se puedan habilitar otros espacios, para que se pueda quizás tender a una mayor presencialidad, tiene que haber inversión, tiene que haber más cantidad de docentes, más cantidad de auxiliares de limpieza y acondicionar sobre todo muchos espacios de las escuelas que hoy no están habilitados para dar clases porque no tienen la ventilación adecuada, cosa que nosotros veníamos señalando hace bastante, desde que empezó toda esta discusión, ¿no? Claro. ¿Son muchos los padres, Mariana, que decidieron no llevar a sus hijos? Mira, todavía no tenemos cifras porque estamos recién arrancando, recién esta semana se sumó lo que sería de 4º a 7º grado. Hay alrededor de un 30% que no están asistiendo a las burbujas, ya sea porque son casos estrechos, ya sea porque los chicos tienen familiares de riesgo en su casa, ya sea porque los chicos son familiares de riesgo o porque las familias tienen temor y no los quieren mandar. Sobre todo preocupa en el caso del nivel inicial, donde la verdad que sostener el distanciamiento y demás, y se ha visto en las entradas de las escuelas estos días, ¿no? Los nenes chiquitos que por ahí les cuesta entrar los primeros días, la dificultad para las maestras de sostener y convocarlos a la escuela con esa distancia, con el barbijo, con todo lo que implica, sobre todo en el nivel inicial es muy complicado y hay cierta presión, incluso a las familias, de que pueden llegar a perder la vacante si no lo llevan. Familias de nenes chiquitos que por ahí sí decidirían una educación virtual que el gobierno no les está ofreciendo la opción de decir, bueno, si vos todavía querés que tu chico se quede en casa un tiempo más por distintas cuestiones que tienen que ver con los miedos y con las propuestas también que hay en las escuelas, no se les está habilitando esa posibilidad de la virtualidad porque implica contratar más docentes para tener en la virtualidad, ¿no? Mariana, por último, preguntarte ¿cómo está la situación en términos de la negociación paritaria? Sabemos que potencialmente el gobierno podría hacer algún tipo de anuncio en las próximas horas vinculado con lo que es la negociación a nivel de la paritaria nacional docente, ¿no? En ese sentido, bueno, ¿cómo están ustedes en la ciudad de Buenos Aires? Nosotros tuvimos una reunión el lunes de esta semana donde no hubo ningún tipo de oferta, ni tampoco un estimativo de qué es lo que estaban pensando. Solamente nos convocaron para escucharnos, pero cuestiones muy generales, no se habló de números, no se habló en concreto ni siquiera de algún tipo de recuperación en relación a lo perdido solamente el año pasado, ¿no? Nosotros venimos de años de pérdida salarial y hoy el salario docente está muy por debajo de la línea de pobreza. Un docente está cobrando 35.000 pesos cuando la canasta está en 56.000. Así que estamos exigiendo un salario inicial de 56.000 y el lunes nosotros vamos a estar con medidas de fuerza por lo salarial, pero también por las condiciones sanitarias, en el marco de que ya vuelve todos los niveles a la escuela, pero también en el marco de una jornada nacional de lucha donde en otras jurisdicciones también van a estar haciendo reclamos y distintas medidas. A ver si podemos repetir eso que me parece importante. ¿Qué va a pasar el día lunes entonces? El lunes varias jurisdicciones a nivel nacional inician las clases y en la ciudad de Buenos Aires se suman la totalidad de los alumnos de nivel secundario que hasta ahora venían arrancando parcialmente primero y segundo año. En ese marco nosotros vamos a participar de una jornada nacional de lucha y ADEMIS convoca un paro para el lunes. Bien.
Es Bien. importante eso. Quédate ahí, Mariana, porque tenemos una información de último momento que tiene que ver con la situación docente. La información de último momento dice que hay acuerdo en la paritaria nacional docente y los gremialistas están yendo a Olivos para reunirse con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. La verdad es que esto tiene directamente que ver con lo que estábamos hablando recién con Mariana Escayola, la titular de ADEMIS, y que hablaba de esta jornada de lucha para el próximo lunes 1 de marzo. Sí, así es. Se recuerdan ustedes que hay dos instancias en las cuales negocian generalmente su paritaria los docentes a nivel nacional. En principio la primera parte, que es esta a la cual se ha llegado a un acuerdo, donde se negocia con los 5, tengo entendido que son gremios nacionales docentes. Y después la segunda instancia, donde ya se discute en cada uno de los distritos con las autoridades de carácter local. Lo tenemos en línea a Mariano Martín con más información. Mariano, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Se está firmando en este mismo momento la paritaria nacional docente bajo algunos parámetros. Estamos recibiendo, te diría, en línea la información de un acuerdo que va a ser refrendado a través de un acto, de una foto, en la quinta presidencial de Olivos. Los dirigentes del rubro docente están trasladándose, una vez firmada el acta paritaria, hacia la quinta de Olivos para reunirse con Alberto y presentar este acuerdo, que por ahora tenemos los datos provisorios. Tendrá una vigencia hasta el mes de noviembre. Esto tenía que ver con un anticipo que habíamos dado en C5N en cuanto a que se estudiaba la posibilidad de un acuerdo más corto para acercarlo a los números que había planteado el gobierno como incremento salarial y que estuviera en línea con la premisa de acercarlo al 29% de inflación plasmado en el presupuesto de la Nación. Esa premisa, por lo que me adelantan los gremios docentes, está cumplida. Está garantizado que el salario docente le va a ganar a la inflación en el año 2021. Los detalles los vamos a ir conociendo en los próximos minutos, pero lo que sí podemos adelantar es que está cerrado el acuerdo, firmándose en este mismo momento y refrendándose en minutos en la Quinta de Olivos con el presidente Alberto Fernández. Mariano, habrá que ver si este acuerdo tiene incorporado algún elemento que le permita a los docentes ganar a la inflación, como puede ser, por ejemplo, alguna especie de cláusula de revisión o cláusula gatillo. Digo, todos esos elementos que generalmente protegen el salario de la erosión que genera la inflación. Sí, por supuesto. Esa era una de las premisas con las cuales iban los dirigentes sindicales de los 5 gremios docentes. Recordemos que allí estaban la CETERA, estaba el SADOC de los docentes del sector privado, AMET, UDA, etcétera, etcétera, planteando básicamente eso, de qué modo podía generarse un esquema de acuerdo que les garantizara a los trabajadores de la educación que por el plazo en que se firmara aquel acuerdo iba a tener asegurado un número superior al incremento en el costo de vida durante el mismo plazo. Por eso tiene esta lógica que por lo pronto lo que se está firmando en estos momentos va a tener vigencia hasta noviembre y no durante todo el año o hasta marzo, como se ha hecho en otras oportunidades, como para que culminado ese plazo se pueda negociar un adicional, un refuerzo en caso de que la inflación termine superando este 29%
que ha Claro. fijado el propio gobierno en el presupuesto como pauta inflacionaria. Es que, digamos, en términos generales, Carla, también pensándolo, si el gobierno firma un acuerdo en este caso, bueno, obviamente lo que hace es deja abierta la puerta, eventualmente para en noviembre llevar adelante de nuevo una negociación que termine compensando en gran medida la inflación. Bueno, por supuesto, lo deseable siempre es que vaya por encima de la inflación, ¿no? De eso estamos hablando. Mariano, sí. Lo deseable y lo que se han comprometido los propios funcionarios, lo ha dicho más de una oportunidad Nicolás Trota, pero refrendando lo que también habían señalado en su momento el jefe de gabinete Santiago Cafiero y el propio presidente de la Nación Alberto Fernández, diciendo este año los salarios van a tener que estar por encima porque se ha entendido de parte del gobierno nacional que el motor de la recuperación económica post pandemia va a tener que ser el consumo interno y a través de los salarios y los ingresos de trabajadores, beneficiarios de planes sociales, ojo que eso también es parte de la premisa, y jubilados. Sí, es importante. Gracias, Mariano. Por favor. Bueno, y de Mariano pasamos a Mariana Escayola, con quien estábamos hablando, la titular de ADEMIS. Bueno, Mariana, escuchaste la información, tu primera consideración al respecto. No, la preocupación por lo que pasó, con lo que ya perdimos en el 2020. De acuerdo a la jurisdicción hemos perdido entre un 10 y un 15%, entonces de eso no se ha hablado. Y recordar que el salario nacional está en 27.000 pesos. Entonces, está bien, hay que empardar y ganarle a la inflación, pero los salarios docentes necesitan de manera urgente una actualización que la equipare por lo menos a la canasta básica para dejar de estar por debajo de la línea de pobreza. Eso como primera reflexión, sin haber estado, sin conocer en detalle el acuerdo. Bien, Mariana, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a usted.